Amén. De la sangre que brotó de sus pies. Miren, esto yo ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir, mis amados hermanos. Es que cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, ¿verdad?, lo que le pasó a Jesús, mis amados hermanos, en el momento de que él, pues, le empezaron a pegar los latigazos, lo entregan, ¿verdad? Eso fue lo primero. Lo empiezan a azotar, le empiezan a pegar, lo empiezan a golpear, le colocan una corona de espinas, amén. Y así sucesivamente le van pasando muchas cosas que yo sé que ustedes pues ya las saben, ¿verdad? Amén. Pero en ese proceso, desde que lo empiezan a golpear, ¿verdad?, y empieza a brotar sangre de su cuerpo, amén, cada parte, cada lugar del cuerpo del Señor de donde brotó sangre, o sea, no brotó solo porque sí. Tan simple y tan sencillo hubiera sido, mis amados hermanos, en el momento en el que Él está en la cruz, ¿verdad?, de que toda la sangre hubiera salido cuando le meten la lanza en su costado. Mas sin embargo, ustedes y yo lo hemos leído, ¿verdad?, que cuando a Él le metieron la lanza en su costado, casi que ya no tenía sangre, porque la Biblia dice que de su cuerpo salió sangre. ¿Y qué más? Y agua. Y según los que saben, ¿verdad?, pues cuando ya del cuerpo de una persona sale agua, eso significa que ya no hay sangre. Amén. Entonces prácticamente el Señor Jesús derramó toda su sangre. Amén. Pero de cada lugar de su cuerpo de donde brotó sangre, brotó con un plan, brotó con un propósito, brotó con un fin. No brotó solo porque sí. Amén. Y en esta oportunidad vamos a continuar hablando, porque no he terminado. Yo les quería hablar de otra cosa, pero el Señor me dijo que volviera a lo mismo. Pues ni modo, ¿verdad? Donde manda capitán, no manda marinero, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a seguir hablando de la sangre que brotó de sus pies. Amén. Y definitivamente, mis amados hermanos, esa sangre, repito, no brotó por casualidad. Veamos qué es lo que dice la Biblia. Miren, perdónenme por los que van a escuchar el tema por primera vez, pero esto yo ya lo ministré en su momento y no voy a hacer mayor énfasis, amén, hasta llegar al desarrollo. Entonces, nada, básicamente dice la Biblia acá, Hebreos 13, 20 y 21 dice: y el Dios de paz, escuchen esto, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escuchen lo que dice, por la sangre del pacto eterno. Pregunto, yo sé que ustedes lo saben, ¿qué sangre? Que fluye por las venas. La que fluye por las venas. No, ¿qué sangre? Por la sangre de Cristo, mis amados hermanos. Yo pensé que lo sabían. Por la sangre de Cristo, amén. Entonces esa sangre no brotó, repito, solo porque sí. Vean lo que dice ahí, que por el poder de esa sangre lo resucitó. Pero ¿y si no hubiera habido derramamiento de sangre? Bueno, no quiero hacer mayor énfasis ahí. Sigo. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Entonces esa sangre, mis amados hermanos, que derramó, amén, pues la sangre del pacto eterno tiene otra y muchas capacidades. Aquí estamos viendo una de ellas, es que por medio de esta sangre no solamente se le resucitó a Jesús, sino que también tiene el poder de hacernos a cada uno de nosotros aptos. ¿Para qué dice ahí en amarillo? Entonces vean el poder que tiene la sangre, mis amados hermanos. La sangre tiene el poder de hacer que tú y yo seamos aptos para hacer su voluntad. Entonces a aquel o a aquella persona que le cuesta un poquito, ¿verdad? Yo siempre molesto diciendo un cachito, amén, hacer la voluntad del Señor, o sea, todavía no ha sido cubierto por esa bendita sangre. Pero como les digo, yo ya no voy a hacer mayor énfasis en ello, porque eso ya lo expliqué en su momento. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué dice, mis amados hermanos?
Miren que el poder de esa sangre, mis amados hermanos, dice, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Estaremos nosotros ahí? Miren, es que a mí se me ocurren unos ejemplos a veces, hermanos, que yo sé que a ustedes les dan risa, pero así logro trasladar el mensaje. Les pregunto, imaginémonos que ustedes le compraron, esto es lo que se me ocurre ahorita, un iPad. Más o menos, ustedes que todos lo saben, ¿cuánto cuesta un iPad? Pero así una bonita, no una ya antigua. 500,000. Ustedes le compraron un iPad de 500,000 a X o Y persona. Se la dieron porque ustedes lo aman, la aman, lo que sé yo. Se lo dieron. Por curiosidad, X día le preguntan, mira, mi amor, hijo, hija, qué sé yo, y el iPad que te compré, perdón. Y él o ella les dice, la regalé. ¿Cómo se sentirían? Desilusionados, muy bien. ¿Cómo más? Traicionados. Asaltados. ¿Y por qué? Ayúdenme, ¿por qué se sentirían así? No espera regalar algo que no lo aprecien. No esperan algo que no lo aprecien, dicen. Escuchen la palabra, aprecien, por ahí vamos. ¿Por qué se sentirían así? Porque se entregó con amor y no lo valoró. Se entregó con amor y no lo valoró. Amén. Pero también, bueno, ya me pasé, voy a regresar acá. Porque ustedes, es un ejemplo, ¿verdad? Lo compraron y yo no sé qué tan fácil sea ganarse 500,000. ¿Algo fácil o cuesta? Cuesta un poquito ganarse 500,000, ¿verdad? Y cuando ustedes lo regalé, darían ganas de, ¿me vas a traer eso ahorita? Miren, allá en Guatemala, cuando nos pasó un caso, mis amados, perdónenme, es que empiezo a perder el tiempo. De una persona, eso lo vi yo lo viví. Yo llegaba a la iglesia y la hermana habló con el pastor y le pidió permiso si en la silla de la par podía colocar la foto de su esposo, porque su esposo no era creyente. Amén. Aquí tengo agua, hermano, gracias. Y el pastor le dijo que sí. Entonces, cuando alguien se iba a sentar en la silla, y decía, hermano, disculpe, y contaba la experiencia y colocó la foto de su esposo ahí, de una forma profética. Amén. Sería bueno llenar de fotos aquí, ¿no? ¿Y qué sucedió? Y en el acto profético un día el esposo llegó a la iglesia. Entonces ya no había una foto, sino ¿quién estaba ahí? El esposo. El esposo se empezó a meter, se empezó a enamorar de las cosas del Señor, y un día el esposo le dijo a su esposa, mira, mi amor, yo siento en mi corazón regalarle el carro al pastor. ¿Qué creen que hizo la esposa? No le dio. Y la esposa no quería regalarse, ¿ok? Entonces un día el esposo pues insistió con eso y a escondidas le fue a regalar el carro al pastor. El pastor bien contento porque no tenía, era de Guatemala y... ¡Ay, hombre! Ok, ¿y qué pasó? Cuando la esposa se enteró de que ella le había regalado el carro al pastor, se enojó y se lo fue a pedir. ¿Y qué creen que pasó? Agarró el carro, se fue a chocar con el carro. Cuando el esposo se enteró de lo que ella había hecho, se enojó tanto que regresó al mundo y la dejó. Se terminó el matrimonio. ¿Y por qué les estoy contando esto? No sé, pero ustedes están muy interesados. Por el precio, mis amados hermanos. Amén. De que muchas veces uno no aprecia el precio que pagó el otro. Y ahora creo que ya me voy a dar a entender. Nos compraron con un precio muy alto y muchas veces no lo apreciamos. Así como tal vez, mis amados hermanos, nos duela que regalen el iPad que nos costó 500,000, ¿cómo creen que le duele a él ver que ustedes y yo nos portamos mal? ¿O será que a él le da igual?
En ningún momento. Si nos ama, y escrito está que el amor que Él tiene por nosotros es un amor eterno. No el de Rocío Dúrcal, sino un amor, porque escrito está: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Amén. Entonces no lo sé cómo lo ven ustedes en ese ejemplo, mis amados hermanos, de que muchas veces no valoramos el precio que se ha pagado por nosotros, y no es cualquier cosa. Imagínense si cuesta ganarse 500,000, ¿qué tanto costará ganar un alma para el Señor? Y que después otro, como dice el apóstol Sergio, verá, infeliz, me la lastime. Bueno, ahí donde dice la palabra compraste, amén. En otras versiones dice rescataste, has redimido, has adquirido. Solo voy a leer. Compraste significa adquirir una cosa a cambio de dinero o recompensas. ¿Y cuál fue el precio que pagaron por nosotros? La sangre. Amén, no es cualquier cosa. Rescataste significa liberar a una persona secuestrada o retenida contra su voluntad, o un lugar invadido o conquistado por alguien, especialmente por un enemigo. Miren, me llama mucho la atención esto. Dije que solo iba a leer, pero no puedo, más tengo que hacer algunos énfasis. Entonces Él nos rescató con su sangre. ¿Decimos amén? Pero vean qué significa rescatar. Liberar a una persona secuestrada o retenida contra su voluntad. Y ahorita que leía esto me acordaba del apóstol Pablo. Y no sé por qué, pero también me acordaba un poquito de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Según la versión que se lea, de bajeza, de pecado, vil. ¿Quién me librará de este cuerpo? Amén. Y él sigue diciendo, mis amados hermanos, ¿por qué él tenía eso de decir pobre de mí? Y él decía, porque lo malo que yo no quiero hacer, eso hago. Y aunque en el hombre interior me deleito en la palabra, en el espíritu, pero resulto haciendo lo malo. Pues ¿por qué les digo esto? Porque no nos parece muy semejante esto, liberar a una persona secuestrada en contra de su voluntad. Entonces, ¿cómo se encontraba el apóstol Pablo? ¿Cómo nos encontramos muchas veces nosotros, mis amados hermanos? Casi que igual, queriendo hacer la voluntad del Señor, pero cuando nos dimos cuenta, hay un dicho que utilizan ustedes acá que dicen, ya metimos las de andar. Allá en Guatemala decimos, ya metieron la pata. ¿Les parece algo familiar eso o no? Entonces necesitaremos ser rescatados. ¿Verdad que sí, mis amados hermanos? Entonces por ese amén voy a seguir hablando. Redimido, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Y cuál fue el precio que pagaron para que tú y yo seamos libres? La sangre. Amén. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, hermanos, ustedes a libertad habéis sido llamados, pero no uséis, dice, esa libertad como ocasión, o parafraseado, para darle rienda suelta a la carne, sino usen esa libertad para amarse unos a otros. Amén. Entonces, ¿en qué momento puedo demostrar yo el amor que siento por el otro, mi amado hermano? Cuando he sido redimido. Cuando sé lo que se siente ser libre. Pero yo les pregunto, ¿quién amará más la libertad? Los cubro, los bendigo con la sangre de Cristo, mis amados hermanos. Pero ¿quién amará más la libertad? ¿Aquel que nunca ha estado encerrado en una cárcel? ¿O aquel que estuvo encerrado en una cárcel y de repente un día le dicen, como dice un corito, quedó en libertad? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque él ya sabe lo que es estar encerrado. Pero alguien, mis amados hermanos, que no conoce la libertad, le da igual amar o no amar, golpear, lastimar, que al final ¿qué? Como dice un corito por ahí, si viene bien y si no me da igual. Pero ustedes y yo ya conocimos la libertad, ¿verdad?
Entonces podemos, mis amados hermanos, tener compasión, misericordia del otro que tal vez está pasando por los mismos problemas o debilidades que yo tuve que pasar y enfrentar para poder ser libre. Lo bueno de esto, mis amados hermanos, es que quien me redimió fue Cristo. Entonces, si ya hemos sido redimidos, yo se los he dicho en alguna oportunidad, pero ¿qué significa la palabra redimido? La palabra redimido significa comprar algo 2 veces por el mismo precio. Para que lo logremos sentir, es más o menos como esa iPad que ustedes regalaron, que les contó 500,000, y ustedes le dicen a su hijo, digamos, me la vas a traer, y luego regresa el hijo, dice mi amigo que sí me la da, pero que le pagues 500,000. ¿Qué harían? No tengas pena, mi amor, aquí están los 500,000, anda a traerla. Mas sin embargo, pues el Señor Jesús sí lo hizo. Nos compró una vez y ahí vamos nosotros a buscar lo malo, el pecado otra vez, y nos vuelve a comprar. ¿Qué le dijeron a Oseas? Te vas a casar con una prostituta y vas a tener hijos de fornicación. ¿Saben ustedes qué es un hijo de fornicación? Muy bien. Imagínense qué tremendo. Un hijo de fornicación es alguien que no es hijo del matrimonio. Y así le dice el Señor, te vas a casar con una prostituta y tus hijos serán hijos de fornicación. Y la Biblia muestra más o menos un ciclo vicioso ahí, mis amados hermanos, de que Oseas mandaba a traer a su esposa. La esposa se volvía a ir y cuando regresaba, como decimos en Guatemala, la chulada venía embarazada. O sea, le daba todo su tratamiento, la llevaba al médico y todo, ¿verdad? Sus pastillas, sus prenatales, doble hierro, por favor. Nacía el niño y la chulada se volvía a ir. Y cuando ya venía embarazada, ahí iba Oseas a buscarla otra vez. ¿Qué piensan ustedes de esa mujercita? ¿Qué piensan de esa mujercita, mis amados? Es una prueba. ¿Qué más? ¿Alguien más que piense algo de esa mujercita? Ni idea, o sin palabras. Pues como le dijo el profeta Natán a David, ese hombre eres tú, le dijo. Esa mujercita eres tú. ¿Cómo así, pastor? No, estoy hablando figurativamente, mis amados. Esa mujer representa a la iglesia. Que el Señor está llamándola, solo viene, pide perdón. Dicen acá, ¿cómo es? Peca, reza y empata, algo así, los escuchaba. Y se vuelve a ir. ¿A qué? A pecar. Regresa otra vez. ¿Y cómo viene? Y ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, eso es el redimido. Que no importa cuántas veces tú y yo fallemos, Él siempre va a estar esperando. Y si nos tiene que volver a comprar, nos vuelve a comprar. ¿Y cuál es el precio? El mismo. Nada de que, pero mire, ya viene todo lastimado, todo golpeado. Hay una palabra que se usa en Guatemala que dice todo chereto. No sé ni qué es, pero así dicen, dando a entender de algo que ya no sirve. Y el Señor dice que lo vuelve a comprar. Le dice a Oseas, ve y la vuelves a comprar. Y ahí va Oseas a comprarla una vez más. Y es lo mismo que Él hace con nosotros. ¿Y cuál es el precio? La sangre. Amén. Miren, pues si dije que no iba a hablar mucho, mis amados hermanos, sino que iba a llegar hasta... Pero bueno, por amor a los que vinieron por primera vez hoy. Adquirido, dice, comprar una cosa, especialmente algo a lo que se atribuye un cierto valor. ¿Cuál será el valor que tú y yo tenemos para el Señor? Dice la Biblia, mis amados hermanos, que tú y yo para el Señor somos como la niña de sus ojos. ¿Y cómo es la niña de los ojos?
Es algo tan delicado que si nos la lastiman, mis amados hermanos, ni lo pensemos mejor porque ya no se puede ver. Primera de Corintios 15:19. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros, dice. O sea, si mi esperanza es que solamente Cristo me ayude para poder pagar la mensualidad, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sobre todo, mis amados hermanos, deberíamos de anhelar que Él nos ayude a cambiar de vida. Amén. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. ¿Se acuerdan que fue la primera cita que leímos? Que Cristo resucitó por el poder de la sangre. Y por ese mismo poder de la sangre, los que murieron resucitarán. Y como lo cantábamos hoy, y si no nos toca, mis amados hermanos, ver muerte, si nos son arrebatados, entonces seremos arrebatados y nos reuniremos juntamente con aquellos que murieron. Por eso escrito está: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí está la base, mis amados hermanos. Mateo 27:35 dice: clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz, y se repartieron su ropa lanzando los dados. Miren, no me están preguntando, y tal vez por eso el Señor permitió lo que me pasó esta semana, pero me metí una grapa aquí, ¿no? La grapa, yo no estaba buscando el agujero, según yo que había sido aquí, que si no, me entró aquí y me salió por este lado. O sea, sí sale sangre, hermanos, cuando uno se mete. A él le pusieron un clavo, ¿le habrá salido sangre? Yo me metí una grapa y me salió sangre. O sea, sí sale sangre, comprobado, 100% comprobado, sale sangre. Amén. Entonces ahí dice: clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz. ¿Y qué habrá salido cuando lo clavaron? Sangre. Amén. Entonces esa es la base bíblica para demostrar, mis amados hermanos, de que de sus pies salió sangre. Miren, eso que está ahí, voy a intentar solo leerlo, mis amados hermanos. Tendría que explicarles todo esto, el desarrollo, ¿verdad? De cuál es la bendición de esa sangre que brotó de sus pies. Amén. Pero esto pretendo solo enseñárselo, ¿verdad? Según Génesis 49:17 dice que la serpiente muerde los pies. Entonces, ¿para qué brotó sangre de los pies del Señor Jesús? Para evitar que la serpiente nos muerda. Lucas 24:40 mostró los huecos de sus manos y de sus pies, es lo que acabamos de leer. Lucas 7:45, besarme los pies. ¿Qué se necesita? Díganme ustedes. Vamos a ver si logro trasladar la pregunta. ¿Qué tiene que tener una persona hacia con otra para besarle los pies? Admiración, amor, definitivamente. Amén. Bueno, le besó los pies. Amén. Entonces, ¿para qué brotó esa sangre de los pies del Señor? Para que tú y yo lo amemos, mi amado hermano. Miren, voy a leer porque no siento yo de explicar esto, sino voy a llegar al desarrollo, porque hay algo muy importante ahí. Entonces dice acá, Marcos 5:4, hierros en los pies. Mateo 15:30, los ponían a los pies de Jesús y él sanaba. Habacuc 3:16, mis pies vacilaron. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, hoy dice una cosa, mañana dice otra, hoy piensa una cosa, pasado mañana piensa otra cosa. Es vacilante. Amén. Es de doble ánimo. Y algunos no son de doble ánimo, sino son interpolares. ¿Y qué es eso de interpolar? Gente que su ánimo tiene el ánimo según con la gente con la que se relaciona. Si durante el día estuvo con alguien que estuvo triste, él se pone triste. Si estuvo con alguien que estaba alegre, ella se pone, y así sucesivamente. Ese es un interpolar que toma el ánimo de cualquier persona con la que se relaciona. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no ponga las manos con ligereza, no te hagas partícipe de muchos pecados. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, por oír a gente y sus problemas, resultamos contaminados.
Pero bueno, no es de eso lo que yo quiero hablar. Ezequiel 1:7, sus pies parecían pezuñas de terneros. Génesis 43:24. Bueno, bien, ya no siento ganas de leer esto, mis amados hermanos. Si le tomaron foto, bueno, si no, pues ahí está. Voy a avanzar. Esto tampoco, o tal vez sí. No, bueno. Es que yo quiero llegar a un punto muy importante y el tiempo me va avanzando. Hebreos 9:22, bueno, dice acá: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay perdón. Entonces, otra de las características y la influencia o el poder que tiene esa sangre es que tiene la capacidad de perdonarnos. ¿Qué? Todo. Muy bien, lo que sea, mis amados hermanos. De esta sangre obtenemos ¿de qué sangre? Antes de leer. La sangre que brotó de sus pies. Amén. De esta sangre, la sangre que brotó de sus pies. Y por eso es que quiero avanzar para explicarles algo de esto. Obtenemos el triunfo sobre la iniquidad, el triunfo sobre el pecado, sobre el caminar torcido, el caminar desviado de nuestros pasos. Esta sangre abre caminos de rectitud, restaura las sendas de nuestro destino, abre las calzadas para llevar el evangelio donde no hay vereda ni forma de llegar. Entonces, ¿qué poder tiene esta sangre, mis amados hermanos? La sangre que brotó de sus pies tiene el poder de vencer la iniquidad. Ahora bien, aquí es donde yo quería llegar. Y no importa si ya no logro avanzar, pero esto es lo que yo sentí en mi corazón, por lo cual pues me puse a predicar este tema una vez más, aunque no lo he terminado, para que no digan, está predicando lo mismo, no, si no lo he terminado. Isaías 59:3 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Entonces claramente lo dice ahí, mis amados hermanos, que las manos están contaminadas con sangre. Amén. Pero los dedos, dice, de iniquidad. Y yo les pregunto, ¿y en dónde más tenemos dedos? Porque las manos ya están contaminadas. Ustedes tienen dedos en los pies también. Entonces, ¿de dónde está hablando esta sangre? De que en donde hay iniquidad, en los dedos de los pies. Porque las manos están contaminadas con sangre, pero los dedos de los pies están contaminados con iniquidad. Ahora bien, les quiero hacer una pregunta. Respóndanme lo más sencillo que puedan. ¿Saben ustedes qué es la iniquidad? Pecado es a maldad. No les voy a decir ni sí ni no, más o menos. ¿Perdón? Es el pecado de generación en generación. Amén. Pero la iniquidad, mis amados hermanos, es una entidad. Amén. Así como el pecado no es solamente la acción que yo cometa, sino también el pecado, dice la Biblia, que es un personaje, es un ser, es un ente que se llama pecado. La iniquidad también, amén, es un ente, es una entidad. Se le dice así para poder entenderlo, mejor lo voy a decir así, es una entidad espiritualmente hablando femenina. Es que iba a decir místicamente hablando femenina, pero al final es lo mismo. Entonces la iniquidad es una entidad espiritualmente hablando femenina. Pero cuando la iniquidad empieza a trabajar, entonces pasa lo que ustedes dijeron, mis amados hermanos. Amén. La Biblia habla en el Salmo 51, cuando el rey David está ministrándose, el rey David está confesando el pecado que cometió con Betsabé. Miren, yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes se atrevieran a escribir un salmo de sus pecados, porque eso fue lo que el rey David hizo. Escribió un salmo de sus pecados y del pecado de su mamá. ¿Se imaginan que nuestra madre se entere que estamos escribiendo salmos de los pecados de ella? ¡Ay, joder! No sé de qué diría, ¿verdad? Pero el rey David lo hizo. Él dice: en pecado, en iniquidad me concibió mi madre.
O sea, no sé qué tan bonito sentiríamos nosotros como padres que nuestros hijos se pongan a hablar en un salmo, que lo publiquen ahí en Facebook o de estado, en su foto de perfil. Primera y última vez que pone un estado y tiene teléfono ese hijito, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando la iniquidad, esa entidad espiritualmente hablando femenina, esa fue la que hizo caer a Luzbel. Amén. Porque la Biblia dice: a causa de que se encontró en ti la iniquidad y la maldad. También la maldad es otro ser. Amén. Caíste, oh lucero de la mañana. Pero no vamos a hablar de luz, vamos a hablar de de la iniquidad. Entonces vean qué tan tremenda es la iniquidad que hizo caer a Luzbel. Y dice la Biblia de Luzbel que Luzbel era hermoso y era un sello de perfección. O sea, Luzbel, simple y sencillamente, cuando Dios lo creó perfecto. Amén. Más sin embargo, a pesar de su perfección, la iniquidad y la maldad, y es por eso también, mis amados hermanos, que yo se los he dicho en alguna oportunidad, los negocios, hay que tener mucho cuidado con los negocios, porque a causa de la contratación de tus negocios, dice, eso lo hizo caer también. Amén. Entonces la iniquidad hizo caer a Luzbel, un ser que era perfecto. ¿Y qué tan perfectos somos nosotros, mis amados hermanos? Pues yo soy perfectamente imperfecto, pastor. ¿Qué está pasando por ahí? No jugaba nadie hoy. Santo es. Ah, chamuquito. Ese no tiene nada de santo. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces, mis amados hermanos? De la iniquidad. Amén. Entonces, cuando la iniquidad empieza a trabajar, amén, ahora vamos a decir así: lo espiritualmente hablando, bien, estables, perfectos, que ustedes y yo podamos estar, empieza a ser contaminado. Y es entonces, mis amados hermanos, lo voy a decir con mucho respeto, pero así es, en donde empiezan a surgir los cristianos mediocres. ¿Y qué significa la palabra mediocre? El significado que el diccionario da, dice que un mediocre es una persona que va subiendo una montaña, pero que llega a la mitad de la montaña y se regresa. ¿Cuánto le faltaba para llegar a la cúspide? La mitad. ¿Y en lo que se regresó? Si le faltaba la mitad, con lo que se regresó, hubiera llegado. Ah, pastor, pero le hubiera faltado todo después. Sí, pero eso es lo que el diccionario dice. Que un mediocre es alguien que hace las cosas a medias. Entonces ustedes y yo no podemos ser medio cristianos. Amén. O somos. Porque si no somos, entonces ¿qué somos? Entonces la iniquidad empieza a ser, mis amados hermanos, que el cristiano empieza a dejar su primer amor. Y aquí ya viene algo de lo que decía mi esposa, que cuando ya esto empieza a pasar, entonces venimos nosotros, mis amados hermanos, como cristianos, porque no estamos hablando de nadie más que de nosotros, y nos acostumbramos a hacer las cosas a medias, a la mitad, si viene bien, si no viene pues también, y nos enamoramos. Y yo les hago una pregunta: y una persona que espiritualmente hablando está ahí a medias, ¿de qué tipo de persona se va a poder enamorar? No se va a enamorar de uno espiritualmente hablando muy bien, puede, pero si el otro espiritualmente hablando está firme, pondrá su mirada en él o en ella que no está bien. No, ¿verdad? Así debería ser. ¿Pero por qué la resultan poniendo? Porque ninguno de los dos está bien. ¿Me voy dando a entender? Ok, entonces resulta que nos enamoramos. Éramos medio inicuos, pero me enamoré. Y vienen nos enamoramos, y como está de moda ahora, ¿verdad? Ya la gente ya no se casa, sino solo se une, o lo primero que viene son los hijos. Se arrejuntan. Para empezar, hijos fuera del matrimonio.
Según la Biblia, no yo. Se les llama bastardos. Se les llama hijos de fornicación. Entonces solo miren el título que desde ya se les puso desde el nacimiento, desde la concepción. Luego ese niño, digámoslo así, crece medio cristiano y se vuelve a enamorar, y así sucesivamente van pasando los ciclos. Ustedes quieren enterarse bien de la iniquidad, lean el libro de Jueces. En el libro de Jueces pasó algo que los israelitas se apartaban del Señor, el Señor les levantaba un opresor, ellos pedían perdón, clamaban para que el Señor los liberara. El Señor los liberaba, les ponía un juez, y durante la vida del juez había paz. Pero cuando el juez moría, los israelitas se volvían a apartar, volvían a ser oprimidos y volvían al Señor. 12 veces la misma cosa. Y entonces es así como entra la iniquidad, mis amados hermanos, en generación tras generación tras generación, como se los comenté uno de estos días, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando les hablé de la gente de Zacapa. ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a poner el ejemplo otra vez de los de Zacapa, porque algunos no estaban, ¿verdad? Entonces, para poner este ejemplo de la iniquidad, mis amados hermanos, yo les contaba a los hermanos en su momento que allá en Guatemala hay un departamento que se llama Zacapa. Pero el departamento tiene un clima muy caliente. Y esto, espiritualmente hablando, tiene también un gran poder, amén, sobre la gente según el lugar en donde viva. Si el lugar en donde la gente vive es muy, pero muy caliente, como Zacapa, me decían que aquí parece que San Carlos es igual de caliente, parece, no sé. Entonces la gente vive muy alterada. ¿Por qué? Porque el calor está sobre de ellos, y eso marca el tipo y el patrón y el estilo de vida de la gente de ese lugar. Cuando uno tiene frío, ¿cómo le cae un abrazo? ¿Verdad que sí? Y si uno tiene calor, ¿cómo le cae un abrazo? Ok, entonces eso es lo que marca el calor en la gente, la forma de ser. Pues Zacapa es así, mis amados hermanos. Zacapa se caracteriza porque es un lugar muy caliente. Yo les decía a los hermanos que los hombres de allá son de bigotón, ese bigotón que se hace. Pero también usan machete, usan sombrero y botas de vaquero. Ok, entonces el asunto es de que cómo se marca la iniquidad, de que por ejemplo el abuelo, vamos a poner esto, era borracho, le gustaba tomar. Amén. Ya cuando viene el hijo del abuelo, amén, entonces el hijo es borracho, y mencionen ustedes cualquier otro pecado, borracho y mujeriego, amén. Entonces el hijo del abuelo, ¿verdad?, tiene a su hijo que vendría a ser el nieto, y el nieto es borracho, mujeriego, y agregan otro pecado, marihuana. Va. Y como la Biblia habla de tercera y cuarta generación, entonces viene el bisnieto, y el bisnieto es borracho, mujeriego, marihuano y gay, pongámosle. ¿Y eso qué es, pastor? Iniquidad. Eso es la iniquidad. ¿Y por qué me está hablando de eso, pastor? Porque ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. Que no importa cuán, con todo respeto lo digo, inmundos vengamos a Él, tiene el poder de liberarnos. Sí, lo reconozco. Sí, lo busco. Sí, lo deseo. Sí, participo de la Santa Cena, queriendo cambiar y no volver a ser el mismo. ¿Y el bigote, pastor? Rastúreselo. ¿Y el machete? Déjenlo. ¿Y el sombrero? Quíteselo. ¿Y las botas? Use tenis. ¿Y el lugar? Pues sí, váyase a otro lugar. Un lugar con un clima más bonito. Amén. Entonces cuando lo abracen, ¿qué va a pasar? Va a sentir rico. Amén. ¿Me voy dando a entender? Les decía en una oportunidad a los hermanos de allá en Guatemala,
¿Cómo estamos cómo estamos en iniquidad? Pues bien, pastor, bien, me dijo algo. Todavía me recuerdo. Entonces, ¿cómo estamos con la iniquidad, mis amados hermanos? ¿Qué tantos patrones de nuestros antepasados vemos en nuestras vidas? Y si ya tenemos descendientes, ¿qué tantos patrones de nuestros antepasados y nuestros vemos en nuestros hijos? Pues hay que trabajar. ¿Qué hay que hacer? Cortar con la iniquidad. La Biblia dice que nos muestra que para cortar con la iniquidad, el Señor dice que busca uno busca que se pare en la brecha y diga: alto, no más, basta, qué sé yo, ya no aguanto, me voy a definir por buscar de Cristo y a partir de ahora no vuelvo atrás. Amén. Y como dice aquel corito, la vida vieja la he dejado, dice. Y si fuera al revés, y aquella vieja la he dejado. Ah, no, pues la vida vieja sí, pero a la vieja no. Bueno, entonces ahí le va a seguir la iniquidad. ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos el poder, entiéndanmelo, ¿cómo lo voy a decir? En nuestras manos, cuando nos den la Santa Cena, de poder cortar con toda esa iniquidad. Y entonces se va a ver. ¿En dónde se va a ver? En nuestros hijos. Se va a ver el cambio en nuestros hijos. Amén. De que ellos ya ni siquiera van a pensar como pensamos nosotros. Imagínense qué tremendo, mis amados hermanos. Yo conocí allá en Guatemala gente que en su momento decía: cuando tenga 18 años me largo de la casa. Yo le decía a mi mamá: ¿y por qué no se van antes? ¿Por qué hasta que tenga 18? Tal que no son tan tontos, quieren tener cédula y graduarse por lo menos, que el papá les pague por lo menos la graduación y después se van. Ok, pues conocí gente así que decía eso: a los 18 me voy. ¿Y qué creen que pasó cuando tuvieron 18? Se fueron. Y cuando escudriñamos la vida de los papás, ¿qué creen que hicieron los papás? A los 18 se fueron. Entonces ahí ya se entra a hablar de algo que no solamente es genética, sino que también es epigenética. La genética tiene que ver con los rasgos físicos y la forma en la que él se comporta o ella se comporta. Por ejemplo, el padre es risueño, digámoslo así, y el hijo salió risueño. ¿Sí? El padre es muy enojado y el hijo es enojadito. Y así sucesivamente. Pero la epigenética, ¿qué es lo que hereda? Acontecimientos y fechas. De que a la edad de 14 años, por eso, mis amados hermanos, ustedes y yo, que ya tenemos hijos y sobre todo los que no tienen, compórtense. Amén. He escuchado por acá el dicho: si son mujeres, amárrense bien las enaguas. Yo no entiendo qué es enagua, ¿no? Así me dice Mercy: papi, es que mi enagua, falda se dice, no enagua, le digo yo. Yo soy guatemalteco. Y los hombres, amárrense bien los pantalones. Si no hay faja, aunque sea un pedazo de lazo, la extensión les presto si quieren. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si ustedes y yo no nos portamos bien, no llevamos un estilo de vida sano, cuando nuestros hijos tengan X edad, están propensos, aunque ustedes y yo seamos cristianos, ¿de qué? De cometer los mismos errores. Conocí también otra familia en Guatemala de que la mamá a los 14 años resultó embarazada. ¿Y qué creen? Tuvo a su hija. Y a los 14 años, ¿qué creen que pasó? La hija resultó embarazada. ¿Y qué creen que tuvo la hija? Una hija. Ahora voy a esperar unos 13 años a ver qué pasa. Sí, vamos a ver si... Bueno, mejor ya no hablo de eso. Pero el asunto es que analicemos ahorita nuestras vidas. ¿A qué edad, mis amados hermanos, ustedes y yo pudimos haber cometido algún error? Menciónenme no uno de sus errores, algún error que alguien pueda cometer por ahí. ¿Cuál sería algún error?
Si digo, voy a decir que soy yo. Robar también. Va, ¿a qué edad puede empezar alguien a robar? Desde muy pequeño. Qué esperanza, ¿va? Entonces, díganme algo mejor que no, que se empiece más grandecito. A tener relaciones sexuales. También es otra cosa delicada. ¿A qué edad empezaron, hermano? A saber, pastor, usted predique. ¿A qué edad puede empezar alguien a tener su primera experiencia de ese tipo? 13, 14 años. Va, 13, 14 años. Esa persona ahora tiene hijos y su hijo tiene 13, 14 años. ¿Qué debería de hacer? Amarrarlo. ¿Qué debería de hacer? Primeramente y sobre todo someterse al Señor. Y segundo, cuidar a ese niño o a esa niña. No se pueden amarrar, pero casi. A tal punto de que el padre esté 100% seguro de que pasó esa etapa en la cual él cometió ese primer error, pero que su hijo no lo cometió. ¿Eso qué va a ir causando? Que cuando ese hijo tenga a sus hijos, ya él no tenga que estar peleando por eso. ¿Por qué? Porque ya alguien se paró en la brecha a cortar con esa iniquidad. Y el problema es que pensemos que esa persona de 13, 14 años a esa edad tuvo su primera experiencia con lo que ya mencionamos. Y sigue. Se casó, pero siguió. ¿Qué va a pasar con el hijo? ¿Qué va a pasar con la iniquidad? Seguirá de generación en generación. Seguirá de generación en generación. Y bíblicamente hablando, esa iniquidad puede estorbar si nadie se para en la brecha. Ay, agárrense de los pelos, aunque sea, hermano, 160 años después. Yo no sé, les pregunto. A veces le preguntan a uno en la escuela o en algún lugar, ¿en dónde se ve en 5 años? Le dicen. ¿Dónde se ven en 5 años? Ni idea. Va. ¿Y en 160? ¿Dónde se ven? Entonces imagínense, ya enterrados. Vean el poder de la iniquidad. Ya enterrados. Y todavía la iniquidad que yo dejé sigue estorbando a mi generación. Yo creo, mis amados hermanos, que ustedes y yo amamos demasiado a nuestros hijos, a nuestros descendientes, y deberíamos de pararnos en la brecha ya. Ya. ¿Para qué? Para que entonces cuando vengan mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, de ellos salgan ministros. Y si logra salir un ministro de nuestro descendiente, se arregló, mis amados hermanos, se arreglaron las generaciones. ¿Hasta cuánto tiempo? Escrito está, hasta 1000 generaciones. Pero de generación en generación, si cada generación es mejor, ¿cuándo se van a terminar esas 1000 generaciones? Nunca. Y ese es el poder, mis amados hermanos, que se desata. ¿En dónde? En la sangre que brotó de sus pies. Ya me siento satisfecho. Eso quería yo mencionarles. Ahora vamos a correr un poquito para hoy sí terminar el tema. Entonces vean, ¿qué otro poder tiene, mis amados hermanos, la sangre que brotó de sus pies? Dice acá, Mateo 15, 29 al 30. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos, y los pusieron ¿en dónde dice? A sus pies. ¿Y qué pasó? Y los sanó. Entonces, ¿cuál es el poder que hay a los pies y en la sangre que brotó de los pies del Señor? Poder de sanar. Muchas veces, mis amados hermanos, escúchenme lo que les voy a decir, ligando este punto con el otro. La iniquidad entra por una herida.
La iniquidad entra por una herida, no una herida física, ¿verdad? Sino alguien me dijo, por ejemplo, alguien le dijo a alguien, estoy pensando, ¿verdad? Arrastrado te tengo que ver. Y esa palabra entra y aquella, para demostrar que no va a ser un arrastrado o una arrastrada, empieza, qué sé yo, a vender droga, empieza a prosperar. ¿Pero en qué se convirtió? Vean cómo entra la iniquidad, por una herida. Entonces, mi amado hermano, si alguien te hizo, te dijo, te ofendió, perdónalo, perdónala, suéltelo, suéltela. ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque eso puede causar que la iniquidad entre, y entonces para demostrarle a él o a ella, lo voy a hacer. No, si ustedes y yo no tenemos que demostrarle nada a nadie. A Cristo sí, agradémosle, honrémoslo y hagamos todas las cosas por amor a Él. Y si hacemos todas las cosas por amor a Él, no nos vamos a equivocar. Vamos a poder portarnos bien, vamos a crecer espiritualmente. Nuestras generaciones serán benditas. Y cuando alguien venga e intente lastimarte, no va a poder. ¿Por qué? Porque tú estás cubierto con la sangre que brotó de sus pies. Amén. Sanidad. Vamos a avanzar. Mateo 22:44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos, ¿qué dicen? Debajo de tus pies. Entonces, ¿en dónde van a estar nuestros enemigos? Decía alguien por ahí, el enemigo tiene que conocer cuánto calzas. ¿Por qué? Porque escrito está que tiene que estar debajo de la planta de nuestros pies. Amén. Pero ahora bien, mis amados hermanos, ¿de qué enemigos estamos hablando? Porque ustedes y yo quisiéramos tener debajo de la planta de nuestros pies al vecino, a la vecina, a aquel. No, eso no. Si escrito está que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra lo que los estorba a ellos para que nos estorben a nosotros. Amén. Entonces vean eso. Si ustedes en algún momento, y yo espero que así sea, mis amados hermanos, están teniendo algún conflicto en el alma, en el espíritu, y ustedes logran discernir, esto es espiritual, escrito está que la Santa Cena tiene el poder para que aquella entidad espiritual que desea verte deprimido, vamos a decirlo así, esté bajo la planta de tus pies. La Santa Cena. Si la Santa Cena no es cualquier cosa. Entonces hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y si alguien tuviera alguna aflicción ahí en su alma, mis amados hermanos, como consecuencia de algún estorbo espiritual, pues la Santa Cena tiene el poder de ministrar liberación en esa área. Amén. Mateo 28:9. Ya voy a ir terminando. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron, ¿qué dice? Y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cuál es el poder que tiene la sangre que brotó de sus pies? Dos poderes, según esta cita. Tiene el poder, la capacidad de convertirnos en adoradores, en espíritu y en verdad. Pero también de, no temáis. No tenemos por qué tener miedo a nada ni a nadie. Antes bien, la Biblia dice que ustedes y yo, a quien sí tenemos que tenerle temor, es a Dios. ¿Y qué es el temor? Es un respeto, es una admiración. Yo les hablo como hijo, pero yo como hijo, yo sé que ustedes también, no me atrevería a faltar el respeto a mis papás. ¿O alguien de ustedes sí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es respeto. Amén. Y ese respeto se lo tengo que tener yo al Señor también. Ya casi termino, mis amados hermanos. Amén. Ya están preparando los elementos. Marcos 5:22. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Y al verle, ¿a dónde dice que se postró? A sus pies. Y le rogaba con
con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. ¿Qué otro poder tiene la sangre que brotó de sus pies? El poder de resurrección. Porque la niña, la Biblia muestra, Jesús dijo: no está muerta, duerme. Pero en realidad no estaba viva. Entonces, el poder de resurrección. ¿Habrá algo, mi amado hermano, que en nosotros habrá muerto? Tal vez hace algún tiempo tenías, qué sé yo, un proyecto, un sueño, un anhelo, una meta. De aquí a 5 años, pasó el tiempo, te fueron poniendo estorbos, tropiezos, tal vez hasta te dijeron: usted no puede, usted no sirve para eso, y hasta ahí llegaron tus sueños. Pues esa sangre tiene el poder de resucitar todo aquello que tenemos la capacidad de lograrlo. Miren, esta hermana Melissa, ella puede dar testimonio de esto. Uno de estos días, una persona nos enseñó un lugar que estaba vendiendo. Ya era mayor, pero él dijo algo que a mí no me gustó, pero lo dijo él, no yo. Uno de ruquillo, dijo. Uno de viejito. Uno ya no tiene sueños, uno ya no tiene metas. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero yo sí, de que en Panamá, esto fue hace algunos años, había una mujer de 72 años, de que ella era dueña de no sé qué cosa, creo que unos hoteles. El asunto es que se los estaban quitando, se los estaban peleando por la edad que tenía. Ella se levantó, rescató los hoteles y prosperó. Eso pasó en Panamá, aquí cerquita. 72 años. ¿Cómo es posible que a X edad yo ya no tenga sueños, yo ya no tenga anhelo, yo ya no tenga metas? Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Tiene que resucitar. No podemos, mis amados hermanos, según la edad que tengamos, esta es la última, vivir sin esperanza, vivir sin sueños, vivir sin anhelos, porque mientras que ustedes y yo tengamos sueños, metas y anhelos y muchas cosas más, vale la pena cada mañana levantarse de la cama. Me voy a levantar de la cama, ¿por qué? Que no me queda de otro, pastor. No, me voy a levantar, ¿por qué? Porque voy a empezar a trabajar, primeramente, por mi vida espiritual. Segundo, por cualquier otra cosa. Pero lo primero, lo espiritual. Y voy a ir terminando. Marcos 7:25. Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. ¿Se acuerdan ustedes del contexto de qué pasó acá? De que Jesús le dice, la trató mal, hermano. Jesús, amoroso, la trató mal. Le dijo que el pan era para los hijos, no para quienes. Miren cómo la trató, ¿no? No para los perrillos. Y esa mujer era tal su necesidad que le dijo, está bien, le dijo, estoy perrillo, pero aún los perrillos comen de las migajas de las mesas de sus amos. Imagínate qué capacidad de aquella mujer que logró que Jesús le diera lo que le pidió. ¿Pero en dónde lo encontró? A los pies. Entonces, mis amados hermanos, digo esto con mucho respeto. Muchas veces ustedes y yo tenemos cosas que nos pasan, y muchas no son por descuido. Es que espiritualmente hablando hay algo que está estorbando. Pero ¿dónde voy a poder saber yo qué es? Porque lo que la Biblia muestra era que la niña estaba endemoniada. ¿Imagina una niña endemoniada? ¿Qué tipo de puerto? Bueno, para empezar, la sirofenicia. Todo lo que se movía en Canaán, porque de ahí es sirofenicia. Para empezar, a Canaán lo habían maldito. Canaán era maldito. Y de ahí esta mujer sirofenicia ya estaba bajo una maldición. Por eso la niña estaba endemoniada. Pero a los pies del Señor encontró lo que quería y su liberación. Hoy hay Santa Cena. Y la Santa Cena tiene la capacidad, ¿para qué? Para que si tú y yo necesitamos ser libres de algo, seamos libres. Amén. Pero cuando yo tenga los elementos en mis manos,
lo voy a hacer con entendimiento de todo lo que ya hablamos. Y si no se les quedó, yo repito. No, pastor, se me quedó todo. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? ¿Cuál es el poder entonces que tiene la sangre que brotó de sus pies? Tiene el poder de transformar nuestras vidas. Si nuestros caminos se torcieron por X o Y razón, esta Santa Cena tiene el poder de volverme a mí al camino y no apartarme nunca más. ¿Decimos amén? Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.